Para entonar. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señores secretarios Ernesto Cordero y Javier Lozano. Señoras, señores, bienvenidos a esta casa de estudios, el ITAM. Señor presidente, sea usted bienvenido nuevamente a su casa de estudios. Nos honra mucho su presencia y le agradecemos su participación en este encuentro. Su asistencia es una muestra más de su interés y de su compromiso con los temas del desarrollo, así como de su aprecio por los frutos de la investigación académica para iluminar la conducción de la política pública. Las políticas económicas y sociales de su gobierno son dignas de encomio, pues están reflejando especialmente en una favorable tasa de crecimiento y de creación de empleos, en contraste con la grave situación económica internacional. Algunas de sus iniciativas de reforma estructural se encuentran en el Congreso y hacemos votos porque sean aprobadas. Señor presidente, estamos orgullosos de que usted sea exalumno de esta institución. Esta es la 6ª conferencia anual sobre empleo y desarrollo que organiza el Banco Mundial e ISA, en esta ocasión con la colaboración del Banco Interamericano y el ITAM. La motivación original de esta serie de conferencias ha sido promover la investigación relacionada con el funcionamiento de los mercados laborales de los países en desarrollo, donde vive la mayor parte de la población del mundo, y al mismo tiempo favorecer el diálogo entre los especialistas académicos y los responsables de la conducción de la política pública. Un síntoma crónico de los mercados laborales de los países en desarrollo ha sido su dualismo, esto es, la convivencia y la interacción de un mercado formal de trabajo y de un gran mercado informal. El primero está sujeto generalmente a una regulación excesiva o inadecuada de las relaciones obrero-patronales, lo que encarece o limita la creación de empleos y a la vez permite también el acceso a los beneficios de la seguridad social, de la capacitación. Por otro lado, existe un mercado informal de empleo precario y sin acceso a la seguridad social. Sin duda, el dualismo de los mercados laborales en el mundo en desarrollo se hace de los sistemas de seguridad social prevalecientes. Se tratarán temas fundamentales de cómo dar acceso eficiente a la seguridad social a aquellos que no lo tienen, de las consecuencias de los sistemas duales, del buen funcionamiento de la seguridad social, entre otros. Al respecto, el gobierno del presidente Calderón ha procurado ampliar significativamente el acceso a los servicios médicos a los trabajadores del sector informal a través del Seguro Popular y emprendió una reforma muy importante al sistema de pensiones de los empleados públicos. Señor presidente, señoras y señores, mi mayor deseo es que esta conferencia sea fructífera, que los productos de la investigación que se presentan se examinen frente a la realidad y a las restricciones institucionales que afrontan los conductores de la política social, y que de esa interacción se produzcan mejores diseños institucionales que favorezcan el desarrollo. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Doctor Arturo Fernández, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Doctor Claudio Zumwinkel, presidente del Instituto para el Estudio del Empleo, LISA. Doctor Mahmoud Mohilden, director ejecutivo del Banco Mundial. Doctor Santiago Levy, vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Señoras y señores funcionarios del Instituto para el Estudio del Empleo del Banco Interamericano
Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial, que hoy nos acompañan, muy estimados profesores del ITAM, muy estimados alumnos del ITAM también, muy distinguidos invitados especiales, estimados colaboradores, señoras y señores. Pues le agradezco mucho, doctor Fernández, sus palabras, su bienvenida. Efectivamente, para mí es un honor el poder regresar al ITAM, un interamericano de desarrollo. Así que también pues, voy a darle la bienvenida a nuestro país, a muchísimos académicos distinguidos, analistas que participan en este encuentro y que nos visitan desde diversas partes del mundo. Sé que sus investigaciones sobre los temas de empleo y de lo que se refiere a los sistemas duales y a los mercados formales e informales de trabajo. Yo estoy seguro que las sesiones aquí van a ser muy fructíferas y desde luego pues estaremos muy al pendiente de tales temas. Quiero referirme, me iba a referir a algunas cosas que ha abordado aquí el doctor. Quizá en todo caso voy a hablar de algunos temas muy obvios sobre cómo imagino que podrían ser los ejes, o algunos de los ejes de discusión de este seminario, de este encuentro, y evidentemente que trato de abordar algunos de los problemas concretos que hemos visto en el gobierno federal y cómo los hemos abordado. Básicamente, cuando se habla del mercado de trabajo hay que hablar primero de la demanda de trabajo, la posibilidad de contratar y ejercer oportunidades de empleo, la oferta de trabajo, es decir, la calidad y la dotación del trabajo mismo es fundamental, y ahí evidentemente la productividad y la calidad del trabajo es clave para ello. Y obviamente también la interacción entre la demanda y la oferta, cómo funcionan los mercados laborales y particularmente en México. Muy asociado con los tres temas evidentemente está el tema de la productividad del trabajo y la productividad como una función o un dato que expresa a su vez el factor tecnológico en una economía de calidad. Bueno, déjenme empezar por demanda de trabajo. Evidentemente el factor que más influye en la disponibilidad de puestos de trabajo, en la generación de oportunidades, en la búsqueda de trabajadores, es el dato del crecimiento económico. Una economía que no crece, una economía que está en recesión, evidentemente tiene una demanda negativa por trabajo. Y también, sin embargo, la manera en cómo se abordan los ciclos económicos también incide poderosamente en la manera en que se determina o se influye la demanda por trabajo. Por ejemplo, en el año de 1995, una crisis muy importante en México, superior al 6% del PIB, en México se perdieron más del 10% de los empleos formales en el país, es decir, los trabajadores registrados en el Seguro Social. En la crisis de 2009, la crisis internacional de todos conocida, también con una recesión más o menos del 6% del PIB, se perdieron más o menos 3% de los empleos formales, es decir, empleados registrados en el Seguro Social. Obviamente hay diferencias en el tipo de crisis que se enfrentó, pero también hubo elementos de política pública que pudieron haber influido en esta variante en el resultado. Vuelvo al tema, en el contexto de economías globalizadas, el crecimiento de la demanda por trabajo se logra o está pues claramente asociado con el crecimiento económico. El crecimiento a su vez requiere de una serie de condiciones que lo hacen posible. Condiciones muchas de las cuales no son ciertamente suficientes per se, pero son absolutamente necesarias. Son condiciones sine qua non para que se pueda dar el crecimiento económico, y entre ellas está tener economías estables, finanzas públicas ordenadas como condiciones indispensables, mercados libres. Es fundamental que la economía asigne correctamente recursos en función, es más o menos del 2.8% del PIB. Si consideramos que el promedio del déficit fiscal de los países de la OCDE es 7.6% del PIB, es un déficit bastante aceptable el mexicano y además reduciéndose de manera importante. La deuda pública también, la deuda del sector público, por ejemplo, es del 31% del PIB.
El promedio de la OCDE ya está cercano al 100% del PIB en estos países, de tal manera que eso le da bastante razonabilidad al manejo macroeconómico en México. Y esto además en un contexto de crecimiento económico. Como ustedes saben, crecimos 5.4% el año pasado. No es lo ideal, ciertamente quisiéramos crecer más, pero sí, pues es el crecimiento más alto en toda la década y uno de los 3 o 4 tasas de crecimiento más altas en los últimos 29 años de la economía nacional. Por otra parte, México se está consolidando como una economía abierta y de mercados competitivos que, por supuesto, aún registran la presencia de mercados que requieren abrirse, que requieren ir erradicando prácticas o condiciones no competitivas. Y sin embargo, también se está actuando en este proceso. Por una parte, se sigue abriendo la economía. Hoy México tiene acuerdos de libre comercio con 44 países. Esto supone que los productos mexicanos tienen acceso sin aranceles a un mundo de más de 1.000 millones de consumidores, a países que representan el 60% del PIB mundial, por ejemplo. Es una apertura que no solo hemos cuidado, sino que hemos incrementado. Por ejemplo, yo recuerdo en las reuniones del grupo de los 20 que siempre se ponen una serie de frases muy sacramentales en todas las conclusiones. Una de ellas indispensable es: y tenemos que concluir la ronda de Doha y hay que frenar el proteccionismo internacional. Por cierto, creo que fue un poco caótica la última reunión sobre la ronda de Doha, pero bueno, no es el caso hablar de ello. Y aunque todos los países declarábamos lo mismo, al día siguiente en las reuniones del G20 siempre se ponían barreras arancelarias. Por lo menos 15 países de los participantes establecieron nuevas barreras arancelarias. En el caso de México no es así. No solo no establecimos, sino que redujimos el promedio de aranceles del 11 al 5% en medio de la crisis, y eso le dio más apertura y más competitividad a nuestra economía. Por otra parte, el factor del crecimiento también incide, no solo el crecimiento, sino la competitividad, el factor de infraestructura. Más o menos en la década de los 90, la inversión en infraestructura del país fue de más o menos el 2% del PIB, ligeramente más, 2.4% del PIB en promedio. Actualmente estamos promoviendo inversión en infraestructura que es de casi el 5% del PIB, tanto pública como privada, y eso le permite a México irse consolidando como una economía muy competitiva en términos logísticos, por lo menos, lo cual la lleva a ser, por ejemplo, ahora, según algunos indicadores, la economía más competitiva para la exportación de manufacturas a Estados Unidos, y también pues una de las más competitivas en general para la producción de manufacturas en la economía global, la séptima más competitiva, por ejemplo, según un indicador de Deloitte. Finalmente, del lado del crecimiento, el factor receptor de inversión en el país, que es un factor independientemente de la percepción sobre México, de las circunstancias que se viven, México ha seguido impulsando condiciones que detonan la inversión nacional y extranjera en el país. Por ejemplo, en el Doing Business Index del Banco Mundial, que refleja precisamente las condiciones de inversión en un país determinado. Cuando yo entré a la presidencia de la República, México ocupaba el lugar número 73 a nivel mundial en Doing Business. Y hoy México ocupa el lugar número 35, es decir, avanzamos 38 posiciones, probablemente uno de los países que más avanzó en el indicador del Banco Mundial. Hoy México se encuentra en el Doing Business por adelante de todos los países de América Latina, por adelante de los BRICS también, y desde luego con una recepción muy importante de inversión extranjera. Esto, insisto, se ha traducido también en un incremento, bueno, en tasas de crecimiento positivas ya después de la recesión. Este mismo año seguimos con crecimientos importantes, bueno, de 4.6 para el primer trimestre del año. El año pasado se generaron 850,000 nuevos empleos formales, que es la cifra más alta que se tenga registro en el país. Este año se llevaban, hasta los últimos datos disponibles, 273,000 nuevos empleos formales en el 2010. Esto implica tener un bono demográfico muy claro, en el sentido de que la población económicamente activa del país, por ejemplo, es el 65% versus el
85% del porcentaje de dependientes económicos, menores o adultos mayores. Y este bono demográfico nos va a acompañar por lo menos esta década de parte de la próxima, y México tiene que aprovechar en una enorme posibilidad de crecimiento y generación de empleo. Al mismo tiempo, una población joven tan numerosa presenta desafíos abrumadores. En términos económicos, el más importante es poder brindar trabajo y trabajo de calidad a todos esos jóvenes, y también presiones muy importantes en otros frentes, incluidos por ejemplo los temas de seguridad. La falta de oportunidades para los jóvenes es evidentemente uno de los factores que inciden, por ejemplo, en el reclutamiento de bandas criminales o también en el crecimiento de adicciones en México. Tan solo las encuestas de adicciones, por ejemplo, en 2004 y 2008 reflejan que el consumo de cocaína se duplicó en 4 años en el país. ¿Qué es lo que se puede hacer precisamente para mejorar la disponibilidad y la calidad de esta oferta de trabajo? Como ya lo dijo el rector, lo mejor que se puede hacer es precisamente invertir en las personas, y básicamente hay 3 elementos muy importantes: la nutrición, la educación y la salud. Me voy a referir a estos 2 últimos. En nutrición tenemos realmente un programa muy importante que ha demostrado claramente su eficacia, que hay sobrados estudios que demuestran que, por ejemplo, oportunidades refleja un importante incremento de la calidad nutricional de las personas en México. Tengo simplemente algunos datos que quisiera, por ejemplo, compartirles. Hay algunos estudios, por ejemplo, de The Journal de 2009 o de Schultz, por ejemplo, que es un poquito anterior. Encuentra que la tasa de inscripción de niños en comunidades que reciben oportunidades es más alta que en localidades que no lo reciben. Es lo que busca el programa: romper estructuralmente la pobreza también a través de la educación. Y de acuerdo con Parque, por ejemplo, un niño beneficiario del programa va a completar en promedio medio año más de escolaridad que los niños que no son beneficiarios del programa. Otros estudios, por ejemplo, con implicaciones en salud, muestran que oportunidades se reflejan en significativas mejoras de salud de los niños beneficiarios, en particular su crecimiento y su desarrollo. Por ejemplo, se observa un incremento en la estatura de los niños, una disminución en la propensión a ser obeso y mejoras incluso en el desarrollo del lenguaje de los niños. La participación en el programa, por ejemplo, aumenta en promedio el peso de los niños al nacer más o menos 150 gramos. En fin, hay un programa importante que ha mejorado la calidad nutricional en el país y también ha combatido radicalmente la pobreza extrema. Simplemente, en los datos disponibles de las encuestas ingreso-gasto, la pobreza extrema en México se redujo entre 2000 y 2008, que es la última disponible, en más de 25%. Segundo factor, la educación. En los 4 años de gobierno que tenemos, por ejemplo, hemos abierto 91 centros de educación superior públicos y gratuitos. De ellos, 81 son institutos tecnológicos. Y al mismo tiempo hemos creado más de 811 para ser exacto, nuevos bachilleratos, la mayoría de ellos bachilleratos tecnológicos en el país. Evidentemente, dadas las magnitudes que tenemos de población juvenil, el reto sigue siendo enorme, pero esto ha significado un avance muy importante. Por ejemplo, cuando nos reunimos con los rectores de diversas universidades públicas y privadas en la propia campaña presidencial, todos los candidatos hicimos un compromiso para llegar al 30% de cobertura en edad universitaria. México andaba más o menos en 23% entonces. Y la verdad, el desafío era muy fuerte porque con tantos jóvenes llegando a la edad universitaria era prácticamente imposible, si no había fuertes inversiones, no solo aumentar, sino sostener la tasa de 24 o 23%. Sin embargo, con las inversiones que hemos hecho, hemos logrado subir de 24 a 30% la tasa de cobertura en educación universitaria, que era la meta para el año 2012, por cierto, y seguimos creciendo. Clínicas nuevas en el país, y cada se han remodelado casi 2,000 más, con el cual estamos hablando de la mayor obra de infraestructura hospitalaria. Y no solo es cantidad de cobertura,
sino también calidad. Hay cosas muy significativas, a lo mejor tienen poco que ver con trabajo, pero son muy importantes en sí mismas. Por ejemplo, hasta hace 2 años el Seguro Popular no cubría cáncer. Sin embargo, aplicamos y lo ampliamos para la cobertura de cáncer en menores de 0 a 18 años de edad. Hasta hace 2 años morían 7 de cada 10 niños con leucemia en el país. Y ahora es al revés, de cada 10 niños con leucemia, 7 sobreviven. Lo cual implica un cambio drástico, positivo, pienso yo, precisamente en la salud de esos niños y jóvenes. De manera tal, estamos invirtiendo fuertemente en ello, y eso evidentemente implica también otros beneficios. Por ejemplo, una reducción drástica también en el llamado gasto catastrófico de las familias más pobres. Las familias que literalmente tenían que vender lo poco que tenían para poder enfrentar una enfermedad inesperada. La protección que tienen implica precisamente una mejora en su propia condición de ingreso. Independientemente del debate en el que no entraré yo, pero sé que es un debate que se dará aquí, pero hay una discusión importante con quienes afirman, por ejemplo, que la discusión acerca de la afectación del sistema de participación laboral formal, la verdad es que tenemos una mejora clara en sistemas de salud y habrá que analizar ciertamente si hay una evidencia o no respecto de su incidencia en el sector formal. El hecho, amigos, es que uno de los factores que también están ocurriendo es que todas estas inversiones en educación, en salud, en nutrición, también en infraestructura, están también contribuyendo a mejorar la calidad, por ejemplo, de los empleos que tenemos. Un último dato: en estos 4 años y medio, también en esta administración, el salario base de cotización del IMSS, es decir, el salario de los trabajadores formales, aumentó 25%, con lo cual se refleja también una mayor calidad en el empleo formal. Pero finalmente, la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo. Este elemento tiene que ver precisamente con el funcionamiento de los mercados. Incluso también una lectura obligada, pienso que será para todos, habrá que revisarla muy bien. Los trabajos de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2010, Peter Diamond, de Mortensen y también de Pizarro, y precisamente ellos se enfocan a detectar cuál es precisamente el impacto en el empleo de diversos factores vinculados al funcionamiento de los mercados. En particular, por ejemplo, ellos estudian los costos que se generan por la búsqueda de empleo, sobre todo en términos de tiempo, y los costos derivados de las fallas del mercado de trabajo, que podrían dar como resultado pues una relación laboral poco productiva. Obviamente este análisis tiene importantes implicaciones de política pública respecto de la instrumentación de programas de gobierno, y se trata de crear políticas públicas que permitan reducir fricciones, mejorar la búsqueda del empleo y dar mayor flexibilidad y eficiencia al mercado laboral. Aquí hay algunas cosas que me gustaría compartir. Por ejemplo, cuando tuvimos la crisis económica de 2010-2009, sabíamos que el brutal impacto que iba a tener la caída en la demanda de productos de la economía, de la demanda norteamericana, básicamente por bienes de consumo, iba a tener un efecto devastador en la economía mexicana, particularmente en el sector exportador. Pero también sabíamos o intuíamos, por las lecciones aquí aprendidas, que finalmente un ciclo recesivo es parte de un ciclo económico y es casi por naturaleza temporal. Y lo que teníamos un gran temor de que el efecto devastador de la recesión de 2009 acabara con importantes sectores altamente competitivos en México, básicamente en manufacturas, señalo automotrices, pero también puede ser de producción de electrodomésticos y otros. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Dado los costos laborales de mantener la plantilla laboral concretamente, las empresas estaban tomando decisiones de despidos masivos de trabajadores, como ocurrió en Estados Unidos y en buena parte del mundo. Nosotros pusimos en práctica varios programas. Por ejemplo, pusimos en práctica un programa de paro técnico y recurrimos a una figura del derecho laboral en la cual, a través de un acuerdo entre el sindicato y la empresa, es posible cambiar las condiciones de trabajo temporalmente. Literal, y con ello esos empleos no solo no se perdieron,
sino que nos ahorramos el costo para la economía y de los propios trabajadores de volver a entrar al mercado del trabajo. Hicimos programas semejantes en otras áreas, ahí un poco pues estimulando la demanda agregada por el lado del gobierno. Por ejemplo, lanzamos por efectos ambientales fundamentalmente, pero también pegó en el lado manufacturero, el programa de sustitución de electrodomésticos. Otra brillante egresada de ITAM, Georgina Kessler, entonces secretaria de Energía, le pedí que diseñara una serie de programas de ahorro de energía, y uno era de sustitución de electrodomésticos. Y básicamente la lógica es que un refrigerador o un aire acondicionado que tiene 10 años de viejo consume casi 3 o 4 veces más electricidad que uno nuevo. Entonces me presentó el programa se llamaba Programa de Sustitución de Electrodomésticos por Unidades Ahorradoras de Energía, que no, porque no está muy complicado, cámbiale porque nadie va a utilizar. Entonces el programa se llamó Cambia tu viejo por uno nuevo, y entonces resultó mucho más vendedor. A la fecha ya hemos sustituido más de 1 millón de refrigeradores en el país, básicamente en función del recibo de luz. Sabemos la familia que tiene necesidad de un subsidio, podemos subsidiar casi hasta el 40% del refrigerador nuevo. Si no tiene esa necesidad, simplemente si lo pide damos condiciones crediticias. Pero eso ha producido que estamos ahorrando. Aparte, la familia no tiene que llevar su refrigerador, va a una empresa especializada, desmonta el refrigerador viejo, lo limpia y lo desecha industrialmente con el proceso adecuado. Con eso hemos ahorrado energía, desde luego. Hemos ahorrado costos para el consumidor de energía, hemos ahorrado costos para el gobierno porque aún seguimos subsidiando. Estamos en una política correctiva de largo plazo, pero seguimos subsidiando electricidad en familias de bajo ingreso. Y también se estimuló notablemente, pues ustedes se imaginarán, en plena recesión la industria de refrigeradores. Otros programas que ayudaron a reducir la fricción es, por ejemplo, el lanzamiento del portal www.empleo.gov.mx. Es evidente que la falta de información sobre el mercado de trabajo es un factor que eleva los costos de contratar o contratarse. Entonces, en una página del gobierno federal tratamos de colocar toda la oferta de trabajo disponible, pública y privada, sobre todo privada, porque tenemos congeladas las plazas en el sector público, pero bueno, la oferta de trabajo disponible, y buscamos que el portal sea amigable para cualquier usuario, y ahí probablemente sean los datos siempre polémicos ahí en el gabinete con la Secretaría de Trabajo, pero sí nos hablan de un nivel de eficacia muy alto entre buscadores de empleo en el portal Tu Empleo, se llama www.empleo.gov.mx, quienes efectivamente lo consiguen. Finalmente, bueno, otra medida temporal fue un poco que iniciaron, pero bueno, que es impulsar los trabajos de empleo temporal. Familias de muy bajo ingreso, estoy hablando de 2 salarios mínimos, que no tenían trabajo, lanzamos un programa masivo de empleo temporal. Básicamente, abrir brechas contra fuego, contra incendios, limpieza de basura en carreteras, que caray, tenemos que cambiar esa costumbrita de usar nuestras carreteras como basureros. La apertura de sitios arqueológicos, ustedes saben que México tiene miles y miles de sitios arqueológicos inexplorados. Con los programas de empleo temporal logramos abrir, por ejemplo, la Cañada de la Virgen en Guanajuato, limpiar varias zonas arqueológicas, y con ello también mantuvimos trabajando por periodos de 6 meses a cientos de miles de familias. Y finalmente, el impulso que le dimos a las pymes. Por primera vez lanzamos un programa masivo de crédito a pymes. Lo que antes daba el gobierno de subsidio directo a las pymes, que es muy poquito siempre, todo se lo lleva el campo a la hora de sacar el presupuesto, pero pymes tiene un presupuesto chiquito. En lugar de repartirlo en poquitas empresas ganadoras, que es lo que siempre se hacía, lo pusimos como colateral de la banca, y entonces se disparó el crédito a pymes, y con lo cual logramos mantener el empleo de los mayores empleadores de México, que son las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, el elemento clave para reducir la rigidez del mercado de trabajo radica en una reforma laboral de fondo. Efectivamente, mencionaba el rector una reforma que sí hicimos, muy importante, pasó más o menos desapercibida, pero que fue la reforma del lado de las pensiones. Aunque su impacto, a mi juicio, tuvo más que ver, las pensiones de servidores públicos, el impacto tuvo más que ver en las finanzas públicas que en el mercado de trabajo en sí mismo. ¿Por qué razón? Porque al hacer la reforma de ISSSTE, al pasar del
sistema tradicional solidario, el pay as you go, que había, a cuentas individuales de retiro, al arreglar de la misma forma el contrato de Comisión Federal de Electricidad, al arreglar el contrato colectivo del Seguro Social para contrataciones futuras. Bueno, ahora sí que al arreglar también el programa de Luz y Fuerza, porque bueno, lo que fue por otra vía, pero también se solucionó el programa de pensiones. Le ahorramos al país 30% del PIB a más jóvenes, a más mujeres, a más gente capacitada y para aumentar la competitividad y la productividad de la economía. Pues queridas amigas y amigos, termino diciendo que, no obstante, México pues es, con todo y ello, México es una economía plana, se está ganando un lugar en el mundo. Como hubiera dicho el rector, hoy en el mundo se están observando graves problemas estructurales en varias economías, no solo por desequilibrios macroeconómicos, por ejemplo, como pueden haber tenido Grecia, o Irlanda, o Islandia, o Portugal, y bueno, una lista cada vez más preocupante, etcétera. También aquí cuenta, por cierto, las decisiones. Yo recuerdo que en otro grupo de los 20, que fui con Agustín Castro, soy también egresado de esta institución y un candidato muy sólido, muy confiable, muy conocedor, por ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional. Pues estábamos en la reunión del G20, pero nosotros traíamos un costal ahí de problemas económicos. ¿Por qué razón? En 2009, con la recesión, imagínense, acaban de pasar 2 trimestres seguidos con una caída del 10% del PIB. Entonces la caída de recaudación, impuesto sobre la renta por los sueldos, IVA por los sueldos. Y ahora sí que para agregarle dramatismo, la producción petrolera entre 2008 y 2009, por el agotamiento de Cantarell, había caído 200,000 barriles diarios. Calculen ustedes lo que es para las finanzas públicas, 200,000 barriles diarios a $100 el barril. Entonces para nosotros no había otra más que ajustar. Y la discusión en el G20 fue, necesitamos seguir con políticas en España. Todavía no acabamos de salir de la crisis, se habló del exit strategy, pero no es tiempo de eso, no hay tiempo de salir. Tenemos que seguir hasta que se vean signos claros de crisis. Entonces dijimos, bueno, pues ahora sí que, como se dice técnicamente, pues lleguen, ¿verdad? Porque la verdad nosotros no podemos porque tenemos graves problemas y sabemos que podemos perder la confianza de los mercados si no mantenemos disciplina. El resto de la historia ustedes lo conocen, cambios en los precios de bienes públicos. La gasolina, por ejemplo, sigue siendo polémica, pero que sigue siendo de las más baratas del mundo, ¿no? La gasolina en México está abajo de 9 pesos con 30 centavos. Sin embargo, en Europa está probablemente en 30 pesos el litro. En Estados Unidos está en 13 pesos el litro, en Guatemala también. Cambios impositivos, tanto en la consolidación fiscal, que provocó una gran tensión con las empresas en México, pero que era una reforma que había que hacerse. Cambios también en el impuesto al valor agregado. Reducciones en el presupuesto importantes. Como ustedes saben, yo propuse cerrar 3 secretarías de Estado al mismo tiempo. Cerramos Luz y Fuerza del Centro con una decisión muy difícil por su complejidad, por los riesgos asociados. Pero eso no solo generó un ahorro de 50,000 millones de pesos al año, casi 5,000 millones de dólares, entonces, sino que además nos generó también un alza en la competitividad. Por darles una idea, era tal el cuello de botella que implica la deficiente calidad de servicio, que en menos de un año Comisión Federal de Electricidad, entre condominios que no tenían luz, entre centros comerciales que funcionaban con una planta ICE, entre diablitos e informalidad, CFE logró propalar o realizar casi 400,000 nuevos contratos de suministro eléctrico en un año, por lo cual da una idea del empuje que tuvo la economía en el centro del país. En fin, no extiendo en ello, simplemente que estas decisiones que fueron difíciles y que tuvieron costos políticos elevadísimos, que además no se acaban de saldar en ese campo, a final de cuentas le dieron a México la oportunidad de consolidarse por una ruta de crecimiento. Hoy tenemos crecimiento económico, un crecimiento con generación de empleo formal, un crecimiento con baja inflación a pesar del entorno internacional de aumento de precios, y es un crecimiento que requiere consolidarse. Y la vía para consolidar ese crecimiento es seguir profundizando las reformas que hacen posible el crecimiento. Y esas reformas son apertura y mercados competitivos en México, protección a la inversión, fomento a la inversión, desregulación del gobierno,
Eliminamos 15,000 reglas, por ejemplo, el año pasado, más de la mitad de las reglas a nivel federal. Implica también mercados más competitivos en todos los frentes. Y cuando digo todos los frentes, uno es el laboral, otro es el de telecomunicaciones, otro es el energético, por ejemplo. Reformas con las cuales tenemos que ir adelante, a menos de que nos vayamos a resignar a tener un crecimiento que, no siendo malo, finalmente 5.4, 5, no es malo, no es de ninguna manera el crecimiento que el país necesita. Les agradezco mucho, don Arturo, la invitación a este seminario y pues deseo la mejor de las suertes. Estoy seguro del éxito que tendrá esta sexta